En medio de la amalgama de estudios de personas que se ocupan a analizar el paso de los humanos por la Tierra, los historiadores, los científicos que se centran mucho en lo que pasa en torno a la física o a la propia biología, a los seres vivos de la Tierra, en torno a las huellas que nos han dejado a lo largo de todos estos siglos los artistas, los que en este caso estudian el arte. Hay otro colectivo de expertos o personas que se dedican a divulgar el conocimiento, que es el colectivo de los filósofos, personas que piensan sobre lo que está pasando, viéndolo pues con una visión en una perspectiva diferente. Un filósofo que vive entre nosotros aquí en Antequera, aunque no le gusta que lo llamen filósofo como tal, es Manuel Vergara, que es autor de una obra literaria que se llama La Apología del Aire, que ha sido profesor de filosofía y una persona por la que siento una particular admiración y que estoy encantado de recibir hoy en nuestro plató. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Le podemos presentar como filósofo antequerano? No soy filósofo ni quiero serlo. Pero en cambio... Antequerano sí. Esa parte sí, ¿verdad? En cambio, ese primer libro de Manuel Vergara, que se llama La Apología del Aire, se puede plantear como un curioso ensayo filosófico que además lleva una parte en verso o en poesía, pero al margen de esa anécdota sí se puede ver como si fuera una manera de pensar, unas teorías respecto del pensamiento, del pensamiento filosófico que nos envuelve. Bueno, yo cuando le daba clase echaba de menos que mis alumnos no tuvieran 25 años y por tanto que fueran más capaces de estar disponibles. Ayer me decía una chica que encontré en un supermercado que yo les decía, yo no me acordaba de eso, que debían ser como perros pachones o como podencos que siguen rastros de un discurso, de una idea, ¿no? Y atan cabos y levantan liebres, eso les dije, ¿no? Pues bien, de eso se trata, ¿no? De estar en bios teoretikos, que decía Aristóteles, dedicar la vida a entender, ¿no? Bueno, en ese sentido uno es un buscador, ¿no? Y este libro, ¿por qué tiene en parte poesía y no es todo filosofía? Pues porque esa otra faceta es más cómoda, o ahora que tengo disponible todo el ocio del mundo, pues me puedo dedicar a esa otra actividad, ¿no? Que es dejar pensar y de algún modo poner el piloto automático, y es mucho más dejar pensar, grato. Poner el piloto automático, Manuel, en su periodo de profesor de educación secundaria, ya jubilado, que le permite ni más ni menos que dedicar una obra literaria a algo que usted piensa que no es crear filosofía y que por eso no le hace llegar a la conclusión de que usted no es filósofo, que los que hemos tenido ocasión de ver el libro nos ha sorprendido un montón porque creemos que aporta muchas cosas, como que, por ejemplo, a veces se nos escapa que también se pueden llegar a conclusiones haciendo poesía. Sí, bueno, de eso va la cosa, por eso este libro es un tanto extraño, ¿no? En el sentido en que en una colección de poesía, Puerta del Mar, de la Diputación de Málaga, me han publicado un libro que es un mixto, que es una especie de híbrido, y que recoge estas dos versiones del pensamiento. La primera de ellas, la filosofía, que es lo que estuve haciendo y en lo que estuve dedicando mis tiempos de ocio y mi lectura de verano. Es una serie de ensayitos breves, pues bueno, algo así como 100 y pico páginas, y eso que fue previo está puesto ahí en una segunda parte, porque a partir de hace 5 años así, bueno, escribo, pero escribo de otra manera y es más grato y es más fácil, de algún modo más fácil, ¿no? Más fácil no quiere decir más simple, porque decía Descartes, hay pensamientos profundos en los escritos de los filósofos, el de los poetas más que el de los científicos, porque explotan, porque se sirven del entusiasmo y explotan la fuerza de la imagen, ¿no? Entonces llega un momento en que tú estás muchísimo más cómodo viéndola venir y siendo, pues, eso, alguien que se deja sorprender y le gusta disfrutar
o sentir con lo que ve, ¿no? Y expresarlo de otra manera, ¿no? Y eso es lo que he estado haciendo estos últimos años, estos 3 o 4 últimos años. Pero como la mezcla esta poesía con aquella otra filosofía le ha parecido tan interesante al prologuista y a los que me han promocionado la cosa, pues ha ido para adelante así. Que no es fácil, no ha sido fácil, porque en principio la colección de poesía no publica sino solo y puramente poesía, ¿no? Bueno, al margen de la anécdota de que le hayan permitido dentro de una colección poética incluir un libro que lleva un 50% de prosa, tenemos que ir al contenido, que ya es complicado para una entrevista en un magazine de noche en una televisión local, pero que me parece sumamente interesante, porque usted lo que quiere es insuflar aire, apoyándose en esa teoría de que también se puede hacer filosofía mediante la poesía, insuflar aire a una teoría que lleva sobrevolando muchísimas tertulias, muchísimos ensayos filosóficos desde el siglo XVII y XVIII, en el que parece que de golpe la ciencia lo toma todo, nos convertimos en objetos y sujetos, y a partir de ahí es como que Dios no existe, lo que existe es la razón y la ciencia. Bien, vale, pues por ahí va un poco la cosa, ¿no? Es decir, ahí en la parte de pensamiento es también lo otro, pero en fin, en la parte de pensamiento que pongo le titulo ¿de dónde el aire? Es decir, ¿de dónde el aire y de dónde la ausencia del aire? O a partir de qué momento empezó a escasear, entre comillas, el aire, ¿no? Pues bien, y es ahí donde entro en el pensamiento de Descartes y veo cómo desde mitad del siglo XVII, el hombre se hace de algún modo el protagonista de la ciencia, y la ciencia se constituye en algo que considera la realidad exterior a él como lo que está frente a él, ¿no? Y él se instala como sujeto y toda otra cosa es objeto, y solo objeto, y objeto que puede ser cuantificado, ¿no? Y así, ¿no? Y bueno, pues de algún modo se deja de lado toda otra cosa que no sea susceptible de ser matematizada, de ser cuantificada, de ser objetivizada, ¿no? Objetizada, dice Heidegger, objetizada, es decir, literalmente hecha objeto. Por tanto, nosotros nos hemos constituido en sujetos y estamos, por tanto, ante el mundo como lo que está enfrente de nosotros, ante el mundo, no en el mundo. Bien, entonces ahí entro en diálogo me sirvo de la poesía de Rilke, que es alguien que intuyó perfectamente esta situación y que se dio cuenta como antes Hölderlin se dieron cuenta que estamos en una época de penuria, de auténtica penuria, ¿no? Porque algo se rompió, es decir, el hombre dejó de estar como el animal y como la planta en el mundo, y por tanto estamos ahora condenados a verlo todo por de fuera. Y concluye esa parte del pensar objetizante con un que nos den morcilla, ¿sí? Porque eso es justamente lo que pasó, ¿no? Lo que pasó, es decir, nosotros estamos hablando de la modernidad, pero esa modernidad es algo que tiene ya 3 siglos, por tanto no estamos hablando de anteayer, ¿no? Bueno, una modernidad que nos hizo convertirnos en sujetos, digamos, pasivos, ¿no?, de lo que pasa. No, en absoluto pasivos, justo eso no, es decir, sujetos objetizadores de todo cuanto hay frente a nosotros hay objetos, y por tanto la gente curiosamente puede ir a no sé, Caminito del Rey, ¿no?, y hacer 200.000 fotografías, pero coño, ¿por qué no te estás quieto? Porque no te estás quieto, porque quieres llevártelo a tu casa en este formato, ¿no? Porque no te estás quieto. O sea, que más bien un sujeto demasiado activo. Lo entiendo. Claro, el asunto es activo como que toda otra cosa lo convierte en objeto, literalmente. Y para entender esto más, ¿usted considera que podemos, por lo que hemos tenido la ocasión de hablar antes, incluso dejarnos contemplar por miles de años de historia, si estamos delante de las pirámides de Egipto, y podernos... venga, es decir, estate quieto y no pretendas que tu mirada es la que da el ser a lo otro. Justo eso, tú puedes ser un sujeto que está ahí experimentando lo otro, en tanto que lo otro es phenomenon, es decir, lo que se te muestra en la vida en que tú estás receptivo, ¿no? Por ejemplo, hay una frase de Cervantes que es: dejad que los encantos de esa bella mujer, bueno, alabadlos porque nos permite con ella alabar a Dios. Nos permite, si es que eso es bastante espontáneo, es lo que decía el otro día en el Salón de Tequera, este último número, es decir,
Bueno, pues, en fin, estaba hablando de algo bastante, eso, un poco quizás fuera de lugar por mi parte, que yo soy un viejo, ¿no? Pero hablando de gente como, en fin, cualquier muchacha, ¿no?, que te puede llamar la atención y que es una belleza, ¿no? Entonces, en este tiempo nosotros como mucho decimos que está buenísimo y poco más, ¿no? Pero hubo un tiempo en que los hombres, como decía Cervantes en aquella novelilla, ¿no?, la española inglesa, decía, alababan a Dios en ella, ¿no? Entonces, esto es algo que ya es impensable, ¿no? Es impensable, incluso en Nueva York ha llegado a ser delito el piropo, pero no solamente el piropo ordinario, sino el decir Dios te bendiga al paso de una señora. Hasta ese piropo ha sido proscrito, ¿no?, como algo. Bien. Entonces, bueno, el hecho es que el deseo, la admiración, todo eso que remite en principio no tendría por qué estar coartado, no tendría por qué estar la época moderna, la modernidad y sobre todo estos dos últimos siglos han procedido a la ablación. Hablamos de la ablación del clítoris de las chiquillas, ¿no?, en los países musulmanes, ¿no?, pero esta es la ablación del deseo, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Decía Rilke, ¿no?, nuestro propio corazón nos sigue sobrepasando. Hay que tener cuidado esto, que el corazón no te sobrepase, que no te sobrepase y te engañe pretendiendo otros absolutos, ¿no? Nuestro propio corazón nos sigue sobrepasando. Bien, en tiempos de San Agustín, que las criaturas dijeran cuál es super nos, busca por encima de nosotros, parecía razonable y normal, perfectamente normal, porque en él somos, nos movemos y existimos, decía San Pablo de la divinidad, ¿no?, de la divinidad con todas las comillas que queráis, de lo que quieran, ¿no? Pero esto se acabó salvo para algunos viejos, más locos que otros, en que aún continuamos pensando que en una criatura hermosa hay algo del otro mundo, ¿entiendes? Del otro mundo, como quiera que se piense eso, como decía Aleixandre, ¿no?, Aleixandre o Luis Rosales, ¿no?, abril porque te siento creo. ¿Quién dice hoy abril porque te siento creo, ¿no? ¿Quién dice hoy abril es una herida, que dice Manolo Salinas, ¿no?, o en fin, abril del alma de Muñoz Rojas, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que tienen su trascendencia en el sentido que rompen esta puñetera burbuja de la cientificidad, ¿no? Estas cosas ya no existen. Esa es la muerte de Dios, de todo Dios en el sentido de todo aire, entre comillas, de todo misterio, ¿no? Y por esa razón usted en su obra lo que quiere es hacer una apología del aire, es decir, vamos a resucitar a ese Dios con tantas comillas de lo que usted nos habla. A mí me da igual. Resucitar la emotividad y la expresión de los sentimientos, ¿no? Sí, bueno, me da igual, en fin, tiene que leerlo el que quiera saberlo, porque es que esto es infinitamente difícil de resumir, completamente difícil, ¿no? Es decir, no sé, yo estoy ahí en diálogo con Nietzsche, con Rilke, con Descartes, ¿no? Y entonces, si quieres, los pensamientos profundos están ahí a merced del entusiasmo, porque hay entusiasmo, de la admiración surge el pensamiento, decía Aristóteles, ¿no? Por cierto, Aristóteles y Platón, los dos dijeron y formularon de igual manera, ¿no?, del asombro nace el pensamiento. Entonces, hoy la capacidad de asombro en un niño de hoy es chocantemente limitada, muy limitada, por tanto no acumula suficiente admiración, ¿no?, ni reclama para su admiración, lo que decía Descartes, ¿no?, los pensamientos profundos están ahí, en los libros de los poetas, porque se sirven del entusiasmo y explotan la fuerza de la imagen. Él, que es el primer hombre de ciencia europeo, entonces él decía eso, ¿no? Curioso, ¿no? Pero admiración, asombro, sensaciones, bien, eso no está reñido con la ciencia y con la filosofía que está reñido, no, hombre, no, es que la ciencia, como los embalajes de Ikea, no permite que exista aire, no permite, es decir, lo absorbe todo, ¿no? No sé, lo absorbe todo y sobre todo excluye el sentido de la muerte, del dolor y del amor, ¿no?
¿no? Están ahí. La muerte, de hecho, es algo que acontece aquí como una mala faena que finalmente la vida acaba por hacerte, ¿no? Algo que viene sin deber venir, en absoluto. Entonces, esto no se integra, ¿no? La santa ocurrencia de la muerte, decía Rilke, poeta ateo, entre comillas, bueno, más o menos, pero la santa ocurrencia de la muerte, obviamente, claro, la santa ocurrencia de la muerte, pues no, eso es un incordio, el dolor, la muerte, todo esto, son cosas raras, ¿no? Cosas raras. Bien, bueno, pues eso es un poco... De ahí va, pero Manuel, hombre, ¿qué pasa, ya te digo, eso ¿qué pasa según su ensayo y completamente... según esa teoría de vamos a hacer apología del aire cuando nos morimos? Yo no sé, cuando nos morimos, no sé, yo no pienso exactamente en esto de cuándo nos morimos, qué pasa. Bueno, pero de algún modo lo que sí está en la línea de lo pensable, el pensar poetizante, y no está reñido con la razón, es el hecho de que ciertas cosas te hacen... yo tengo por ahí un poema que se llama Desfibriladora. ¿Qué es la desfibriladora cuando hay un trombo ahí en el corazón? Rompe el trombo y deja circular. Pues bien, el circular era desfibriladora. Si tú estás completamente en la ausencia más completa de aire, ¿no? Pues, en fin, hay un poema por ahí que es la desfibriladora, y tú vas con tus nietos de la mano, de algún modo, el que acoge a un niño, a mí me acoge, dice Cristo, ¿no? Pero en fin, yo creo que es directamente, sin más interpretaciones ni más historias, la mano de un niño, a mí me acoge. Entonces tú vas con la mano del niño por la calle, y entonces hay algo que te está diciendo que el después, que está en principio la muerte y punto final, el nacer y el morir, como el antes y el después de un puente colgante, y se acabó, se acabó. Pues bien, eso pues te hace pensar que cómo puede ser falso, abril porque te siento creo, niño porque te siento creo, ¿cómo puede ser eso falso? ¿Cómo puede ser eso falso? Sí, bien, es una pena que tú no me permitas leer, porque está permitido no leer el libro entero ni medio, pero sí está permitido leer fragmentos. Es más, le invito a que lea uno para despedir la entrevista. No he tenido la prudencia de haberlo elegido, pero dice así como: el sol la luz que me calienta poco alumbra, mas pone el corazón en el envero, saber que hay más verdad en lo que vislumbra que en lo que dice ser tan verdadero. Un frío resplandor solo deslumbra. Es decir, la luz de la razón, el resplandor, la evidencia de las cosas, la potencia de la ciencia y su prestigio, bien, eso es un frío resplandor, pero la luz que me calienta poco alumbra, más pone el corazón en el embero, saber que hay más verdad en lo que vislumbra, en un espejo oscuro, decía San Pablo, que en lo que dice ser tan verdadero. Un frío resplandor solo deslumbra. Yo me fío más de la mano de un niño. Me fío, para que eso de que haya Dios, me fío más de la mano de un niño, punto, y otras tantas cosas, y otras mil cosas, ¿no? Y otras mil cosas. Entonces, de eso va el libro, Apología del aire. Apología significa un discurso apasionado en defensa de. Pero bien, entonces, en poesía hago una serie de cosas, ¿no? En fin. Manuel, ¿es cierto que desde que usted practica esto de escribir poesía, ha superado algún problema de salud? Bueno, hombre, escribir poesía es grato. Y bueno, y ahí por ahí Antonio Carvajal tiene un poema dedicado a la poesía, que glosa un poema latino, en el que el latino, aquel poeta que era romano, elogiaba la poesía como sanadora de algún modo, ¿no? Y es cierto, ¿no? Es cierto, escribir poesía y sobre todo pensar poesía, cuando vas con tu perro por ahí, ¿no? Pues tu perro te mira para atrás con mucha gracia. Pues eso es sanador, eso es agradable. Pero en fin. La Apología del aire, ya lo han escuchado, la obra que firma un pensador antequerano, porque yo creo que sí que lo es, que es filósofo, que es pensador, y que aporta cosas. ¿Y tenemos un fragmento para despedir o no? Sí, lo voy a leer. El micrófono es suyo. A una muchacha en Cart a 130, no es más que un poemilla, el primero.
Mi amada soledad le dijo al viento, bendito sea el instante, al aire frío y a voz en grito a Dios, cuánta hermosura, el poderoso aliento del amor y tú, muchacha criatura del Creador, tan dulce hechura, la candidez tu voz dentro del casco, las pecas de tu piel y en tu mirada, peces de amor los ojos, Atenea, dulcísimo poder, esta mañana el brillo de tu Dios, cuánta aventura, el aire a la montaña, mi corazón tu amada diferencia, el tiempo en la distancia, se transparenta el alma de las cosas, y ruge bendición, motor, auriga, el riesgo, el frío, el nítido horizonte, que hermana muerte enmarca, amado eterno, efímera belleza. ¿Interpretación? ¿Cómo? ¿Qué interpretación hace? Bueno, interpretación ninguna, está bien. Es bonito, simplemente. Manuel Vergara, La Apología del Aire, ya lo saben, colección Puerta del Mar, editado por la Diputación Provincial de Málaga y firmado por nuestro pensador antegrano. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues muy bien. Tendremos la ocasión de hablar más veces de otros asuntos también con Manuel Vergara, y hoy lo que hacemos es continuar con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas. No se vayan.